Ahora sí. Listo. Muchas gracias por esperar. Sorry por los inconvenientes. Hoy estamos reunidos acá en el Drupal Camp Costa Rica 2017 y para presentarme primero, aunque ya me presenté, mi nombre es Roberto Remedios. Yo estudié diseño gráfico y he trabajado más como en UX y UI design. Por cuestiones de trabajo me empujaron más como hacia frontend y últimamente he estado trabajando más como Scrum Master. Ahí está mi Twitter, después voy a colgar la presentación. La mayoría de info está en las notas, no está tanto en los slides. Los slides tienen muchos GIFs animados. Ese es mi website y realmente soy como entusiasta de WordPress, también hago Drupal. Realmente es todo lo que sea comunidad open source, no solo Drupal, WordPress, Linux, todas estas cosas. Entonces hoy vamos a hablar un poco de CSS Trends en el 2017 y de lo que nos toca hacer de trabajo. Cuando hablamos de trends, no podemos hablar de CSS sin tomar en cuenta el diseño, entonces vamos a repasar un par de trends de diseño y cómo esos cambios o esos trends en diseño influyen en las cosas que hacemos en CSS. Y para empezar vamos a hablar un poco del Mobile First Approach, que ya tiene rato de andar por ahí. Desde los diseñadores siempre empezamos, bueno, ya es como regla empezar diseñando para móvil y de ahí para dispositivos más grandes. ¿Y cómo afecta esto en la parte de código? En que anteriormente existían los media queries y se empezaban por media queries más pequeños para 420, 320 píxeles, 820, 920, etc. Esa filosofía cambió un poco. Ahora se hace primero, digamos, el nativo, se hace el mobile y a medida de que necesitamos dispositivos más grandes empezamos a hacer queries para esos dispositivos. ¿Por qué? Porque es más simple y más efectivo. Por ejemplo, bueno, no traje el ejemplo, pero básicamente es escribir todas nuestras reglas que aplican, por ejemplo, de 0 a 600 píxeles en el CSS normal y crear media queries para dispositivos más grandes. Eso ayuda un montón a reusar código y a no escribir más CSS. El segundo trend ahorita en diseño es usar como tipografías grandes, bold, e inclusive alejarse un poco de los slides. Mayor uso de técnicas tipográficas en CSS, usando icon fonts, usando SVGs, usando elementos que son más nativos de HTML y CSS y no tanto con imágenes. Tener espacios más abiertos, la inclusión de navegaciones. Cuando vamos ahora a ver los últimos sitios diseñados, tienen muchas animaciones, todas las animaciones por medio de CSS, de JavaScript. Entonces eso es un trend. ¿Y cómo afecta eso el CSS? Por ejemplo, el uso más de animaciones en CSS, el uso de tipografías con diferentes efectos. ¿Y por qué hablamos de menos sliders? Porque hace unos años un grupo, Nielsen Norman, confirmó que los carruseles más bien son poco usables, no aportan a la usabilidad en cuanto al diseño. Reducen la visibilidad de los usuarios, de los productos y las conversiones. Tres puntos importantes ahí. ¿Por qué? Porque la rotación automática hace que los usuarios pierdan el control de las páginas, se vuelve un poco messy. Crean banner blindness. ¿Qué quiere decir eso? Tenés tantos mensajes y mensajes tan rápidos que a veces no tomas la idea esencial que querés vender. Y por ejemplo, otra parte de usabilidad es que los usuarios, niños o personas que no tienen niveles de alfabetización alta y no pueden leer los mensajes, entonces más mensajes, menos, se usan más gráficos. Otro trend que está ahora en la parte de diseño es usar mucho líneas, figuras geométricas, todo lo que podamos hacer desde CSS. En el pasado usábamos patterns, tal vez una sola imagencita repetida en un montón de veces. Ahora ya podemos crear con nuevas propiedades de CSS y estoy hablando, para ser más específico, de bueno, en el pasado todos los elementos en HTML solían ser divs, que eran elementos cuadrados.
con CSS3 hubieron ciertos avances, pudiendo usar los round corners, elementos de bordes, darle opacidades, que ayudaron a cambiar un poco. Ahora, ahora tenemos también... Perdón. Perdón. Me confundí. Ok, sí, solía ser rectangular y con CSS3 podemos acceder más a propiedades donde podemos convertir los rectángulos en otro tipo de figuras geométricas como círculos o polígonos, triángulos, usando bordes o técnicas así. En determinado momento la web solía ser pseudoformismo o más tirando a 3D, y de ahí evolucionó a lo que era flat design con lo que hizo Apple, y ahorita más bien se está moviendo todo a material design. Entonces, Material Design busca rescatar un poco de los elementos 3D que habían antes y usar un poco más opacidades, darle volúmenes a nuestros objetos y buscar un poco más lo que existe en la vida cotidiana. ¿Cómo hace eso Material Design? Por medio de CSS, utilizando drop shadows, utilizando propiedades de CSS para lograr esos efectos y sobre todo animaciones. No tanto volver a la tridimensionalidad, porque antes era como muy realista. Ahorita, digamos, y eso iba a hablar acá un poco de el nuevo trend, es usar material design. Antes era flat, ahora es más material design. El flat estableció que sí, eran elementos totalmente de un solo color, simples, abiertos, pero no tenían un guideline específico. Material Design cambia eso completamente. Material Design tiene establecido guidelines de animación, de color, de interacción. Entonces la gente vuelve a usar un poco más Material Design para seguir esta misma línea. Por ejemplo, tiene paletas de colores definidas exactamente, entonces la gente sabe, si voy a hacer un material design, voy a usar la paleta de ellos. El flat design, usted podía usar cualquier color pastel o cualquier color primario y secundario. Simplemente era que fuera flat. Material design tiene un poco más de guía en cuanto a eso. Por ejemplo, la forma de interactuar, la forma de mostrar la información, Material Design ya tiene predefinido cómo hacer las cosas. Entonces hay una guía más específica de cómo seguir un estilo definido. Y digamos, saltando de ahí un poco, vamos a hablar como del diseño modular o de card design. La pantalla no ayuda mucho, pero igual volviendo a Material Design ya hay como... El diseño ha cambiado un montón, uno usando elementos como Grid CSS, Flexbox, antes eran las flotaciones, a delimitar más objetos dentro de la web y posicionarlos dentro de los browsers. Entonces, con módulos podemos crear frames más complejos y diseños que sean más ricos en cuanto a información e imágenes. Hace, no sé, 5 o 6 años la gente usaba imágenes gigantescas con mensajes y eso era todo. Ahora está volviendo más como a tener información en módulos que también le da a uno como un sentimiento más de lo que uno vive el día a día. También yo creo que va a ser un poco más como el futuro de la web, yo lo veo más como hacia VR en determinado momento, y en VR la forma de interactuar entre diferentes cosas va a ser más virtual reality. Ajá. Entonces va a ir más hacia ese lado. Vamos a hablar más allá de esos 5 trends que hablamos de diseño y cómo afectan en el CSS, un poco de herramientas y las herramientas que tiene últimamente CSS, o más que todo JavaScript con CSS, para crear todos estos trends. Primero vamos a hablar de Browser Sync. Browser Sync es un plugin o una librería que lo que hace es CSS injection. Desde antes
no sé quién tiene la misma experiencia, ya los designers diseñábamos directo en el browser para hacer cambios cuando teníamos que mostrar, en lugar de ir al PSD o ir al Sketch y crear cambios para un cliente, íbamos a Firebug o íbamos al inspector de código, cambiábamos, alineábamos, movíamos y hacíamos las cosas. Browser Sync ayuda un poco a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando instalas el plugin de Browser Sync, puedes hacer un cambio en el CSS, salvar, y tu HTML no necesita recargarse para ver los cambios de CSS. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si estamos trabajando con single page applications, que una sola página tiene 5 partes diferentes y recargamos la página, hay que esperar que recarguen todas las cosas. Con Browser Sync el cambio se ve como real time, entonces es como más eficiente. Es compatible con librerías como Gulp y Grunt, y para instalarlo simplemente hay que hacerle como descargar un paquete de Node.js, npm install Browser Sync. Luego hay que hacer otra configuración, pero es bastante fácil. Para ahora que todo el frontend se está haciendo tanto con librerías, React, Angular, Backbone, todo eso se pega ahí. Critical CSS. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido este mensaje cuando vemos el performance de un sitio en Google, que hay que eliminar los archivos de JavaScript o de CSS que están en el head porque bloquean el rendimiento de la página. Entonces, a partir de ahí, se crea esta práctica que se llama Critical CSS. Critical CSS básicamente lo que dice es crear 2 archivos. Un archivo que va a ir por todo el dump navegando y analizando todas las clases específicas que van a estar primero en mi browser, y ese archivo o ese CSS, todas esas líneas de CSS las va a poner en el head de mi HTML, que solía ser mala práctica, pero por nivel de performance ahora es buena práctica. Y luego voy a tener un archivo de JavaScript que me va a renderizar el resto del contenido. ¿Qué voy a ganar con eso? Que cuando yo renderizo una página, solo voy a llamar el CSS que necesito. Si su página es un single page applications que tiene scroll down y tiene infinitas variables hacia abajo, imagínese cargar un CSS de 5000, 6000 líneas en lugar de cargar solo 50, 60 líneas, que es lo que ocupamos para hacer la renderización oficial, la renderización inicial. Este approach de CSS Critical se hacía inicialmente a mano, pero imagínense lo complejo que puede ser ir página por página, verificando y haciendo todo eso. Entonces, existe un plugin que se llama igual, Critical CSS, y es compatible con Gulp. Entonces, usted instala ese plugin y el plugin calcula por usted la dimensión de la pantalla, el ancho y el alto, y navega al DOM para saber todas las clases involucradas y renderizar eso automáticamente en el header y luego hacer el script de lo otro. Plugin o extensión de Node.js, npm. No, cuando montas un proyecto, la mayoría de proyectos ahora que renderizan el HTML desde el JavaScript suelen usar Node.js o paquetes de npm. Entonces instalas Grunt, entonces cuando usas SAS o LESS necesitas o Grunt o Gulp para correr la renderización de todo eso. Entonces esas son herramientas que se pegan a eso. Lo ocupas casi que para poder usar Critical CSS automático, ocupas tener un environment sobre npm, paquetes de npm, si no, no va a ser posible. Pero por ejemplo, para tecnologías o para frameworks que renderizan el HTML o el CSS de JavaScript, hablemos de Angular, de React, Babel, todos usan eso, entonces es mandatorio. Pues no, igual siempre tienes que instalar el paquete. Cuando vos creas tu environment en Angular, para hacer todo tenés que descargar ciertos paquetes de npm. Entonces, ¿perdón? No sabría decirte, no he usado Angular.
No, digamos, para instalar Angular y usted poder hacer las cosas, usted tiene que bajar ciertos paquetes de NPM para poder correr Angular y librerías. Entonces, y no hay que volverlo a hacer. El plugin lo puedes instalar aparte. Vas a la línea de comandos y descargas la extensión para poder correr eh, el plugin de CSS. ¿Entendí? Ahora, no es siempre recomendable. Realmente perdemos un poco de lo que es el browsing caché. El caché ayuda mucho a volver a renderizar páginas usando este tipo de plugins. Cada vez que refrescamos o cambiamos, el plugin básicamente tiene que ir por todo el DOM analizando qué es lo que necesitamos y volver a dar. Entonces, si la aplicación perdemos un poco ahí, y cuando usamos CDNs o hosteamos nuestros archivos en otro lado, ahí medio se vuelve loco. Entonces es como una de las últimas prácticas que se están usando, pero hay que usarlo con cuidado. El critical lo que se hace es abrir como un style y se pone inline, un inline style dentro de la página, y luego se carga un JavaScript que manda a llamar el resto del archivo con el plugin. El approach manual era hacer un inline style manual y luego mandar a llamar tu archivo CSS que no tuviera como lo critical. ¿Sí? Entonces, además de critical, vamos a hablar un poco de esta nueva propiedad de CSS, y era la que estaba buscando antes para los patterns, que se llama ClipPath. ClipPath Property es una propiedad bastante nueva que nos permite ya no usar los borders o los rounder corners, sino que tiene parámetros específicos para poder agregar figuras geométricas, y podemos hacer básicamente máscaras sobre imágenes, sobre SVGs o sobre algunos otros elementos. Básicamente es así, la propiedad es ClipPath, luego vamos a poner el source del elemento, si va a ser un URL, una imagen, la forma específica que estamos usando, puede ser un círculo, un elipse, un polígono, y luego vamos a poner los parámetros basados en el eje Y y X de donde se requiere cada cosa. Puede ser un objeto vectorial, o sea, un SVG o un mapa de bits, una imagen que vos llamás y nada más lo que haces es una máscara con CSS sobre el elemento. Digamos, anteriormente para tener una imagen redonda tenías que mandar a llamar un image source y darle una clase a la imagen y decirle border run 50% para crear el círculo. Ahora con esta propiedad simplemente se le dice clipart, se busca el URL o si lo estás aplicando sobre otro elemento no se hace, y se dice qué figura geométrica básicamente querés usar. Otra ventaja de esto es que pueden ser animados los elementos. Cuando usamos un background image y le hacíamos lo del borde, eso básicamente era muy difícil animarlo. Con esa nueva propiedad sí podemos animar. De ahí vamos a hablar un poco sobre los SVG versus los icon fonts. Los icon fonts llegaron a ser una solución que desde 2005, 2006 creo que apareció, donde podíamos usar fonts que no fueran safe web y darle como más diseño a nuestros proyectos. Sin embargo, tienen como sus desventajas, y ahorita vamos a comparar un poco las ventajas y desventajas de un SVG versus un icon font en cuanto al control, posicionamiento, fallos comunes, semántica y accesibilidad. Entonces, por ejemplo, en nitidez, cuando usamos SVGs, es un elemento que siempre va a ser geométrico, siempre va a ser vectorial, entonces se va a mostrar, no importa el tamaño, nítido, siempre. Cuando usamos un icon font, se traduce
aunque en el fondo hay un SVG o un elemento vectorial, a veces se traduce porque estamos usando como un font, la nitidez se llega a perder. O sea, ahí hay como un ejemplo. Por ejemplo, el control. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que acomodar un icono que es un icon font. Hay que lidiar con propiedades como letter spacing, graphing word, margins, paddings, posiciones absolutas. Un SVG es un elemento directo dentro del HTML, entonces le podemos dar esos valores específicos, no hay que jugar tanto con las cosas. Igual voy a los posicionamientos. De opciones como line height, vertical align, lettering spacing, word spacing son un dolor de cabeza. El elemento vectorial simplemente usted le dice y listo. Algunos de los fallos, para empezar, en dispositivos móviles tienen opciones de quitar custom fonts. Entonces, si te eliminas un custom font, tu icono simplemente no se va a ver. Otros fallos regulares es que no alcancemos el URL de donde están las librerías y simplemente el icono no se va a mostrar. Entonces, con SVG eso no va a pasar porque el SVG vive dentro de su HTML. La semántica, y eso habla un poco. Cuando usamos icon font, básicamente lo que usamos es una pseudo clase para crear un elemento vacío, y a ese elemento vacío le llamamos como un background image o un elemento específico tipo content en CSS, y todo eso es un montón de cosas. Un elemento SVG se le pueden dar propiedades, bueno, es un SVG, es un elemento de HTML5 catalogado como una imagen. Le puedes poner descripción y otros tags, lo cual me lleva como a accesibilidad. Un SVG puede recibir propiedades de área, puede recibir título y descripción. Un icon font no puede recibir ninguno de esos parámetros. La única desventaja de los SVG es el soporte de browsers de Internet 8 y sobre todo Internet Explorer. Internet 8 para abajo no lo consideren, pero si están usando de Internet Explorer 9, 10 para arriba, yo creo que es como la opción más recomendada. Hay otro plugin o extensión que se llama CSS Modules, y básicamente este plugin nos ayuda. No sé cuántos de ustedes cuando hacían su CSS usaban la nomenclatura BEM, que era como contenedor, propiedad, contenedor, objeto, contenedor, underscore, objeto. Con este plugin básicamente definimos un scope de nuestras clases o IDs automáticamente. Y este tipo de técnicas se está usando mucho, por ejemplo, con React, donde utilizamos módulos que cargamos de librerías en pedazos específicos. Ahorita vamos a hablar un poquitito de layouts, CSS layouts, y en sí del Flexbox primero, para abarcar la mayoría de cosas, y luego un poco de CSS Grid. Entonces, el Flexbox, anteriormente los elementos empezamos con que eran tablas, y de tablas pasamos a floats, y ahora está el Flexbox. El display flex no llega a traer tanta diferencia como lo que había antes de display inline o display block, pero el display flex nos deja manipular otras características de los elementos que no traían los display inline. Por ejemplo, la dirección. Podemos decir arriba, abajo, y ahí hay un par de ejemplos como direction row o direction column, y podemos decir direction reverse o direction normal, que va a ser todo hacia abajo. Justificar el contenido, justificarlo a la izquierda, a la derecha, al centro, con espacio entre los espacios o space around. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que usar JavaScript para poder calcular el width de su browser y poder justificar su contenido. Con esta propiedad de CSS, ya eso se ve en el pasado. El alineamiento de los contenedores.
igual que la justificación, podemos hacer alineación arriba, hacia abajo, inclusive hay stretch. Y también eso podemos aplicarle la dirección al ítem y al elemento. Es también como bastante bueno. Y por último vamos a hablar un poco del align self. El align self lo que permite es darle propiedades a un solo elemento del grupo que tenemos. Entonces podemos alinear solo el primer elemento o el segundo elemento o solo uno de ellos. Esas son las propiedades básicas. Realmente Display Flex tiene un montón, pero era una presentación solo de 35 o 40 minutos. Vamos a hablar un poco de CSS Grid. El CSS Grid es un sistema bidimensional, lo que significa que puede manejar tanto columnas como filas, a diferencia del Flexbox, que es unidimensional. Ahí está ese artículo que realmente es súper completo. Si quieren conocer un poco más, básicamente el CSS Grid incluye todas las propiedades que incluye el CSS Box y agrega otro par que son bien chivas, que serían, bueno, primero el concepto de crear contenedores y ítems dentro de esos contenedores, que serían Flex Containers y Flex Items. Perdón, era esta. Entonces, dentro de CSS Grid tenemos el Flex Grow, igual para hacer crecer los elementos, no solo en cuanto a alineación, sino que todos tengan un width específico. El Flex Grab, por lo general, cuando tenemos elementos siempre se tratan de poner todos en una misma línea. Con Flex Grab podemos pasarlo hacia abajo y además podemos manejar un orden específico. El HTML cuando se renderiza tiene un orden natural. Por medio de Grid CSS podemos alterar ese como el orden natural que viene en los elementos y posicionar el que renderizamos de último de primero, el que renderizamos de tercero de segundo y así. No es tan recomendable por accesibilidad, pero ahí está. Por último, vamos a cerrar hablando de otro plugin o extensión de NPM que se llama CSS Next Plugin, que es para poder usar sintaxis de el mañana en nuestros proyectos. Y antes de usar el plugin vamos a entender un poquito lo que es PostCSS. PostCSS en sí es simplemente un procesador de CSS que usa JavaScript. En sí él solo no va a hacer muchos cambios, hay que usar como plugins externos para poder usarlo y en este caso estamos usando el Next CSS. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando escribimos CSS ya no escribir tantas líneas, incrementa la visibilidad. Por ejemplo, con PostCSS nada más hay que decirle full screen y va a crear un output de en cada cosa que hacemos, como el full screen. Por ejemplo, igual la nomenclatura con el que llamamos las clases, en lugar de usar uno solo pone name y él crea como anidaciones para crear una nomenclatura específica. Y además de eso, podemos usar propiedades nuevas que no van a tener errores. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes usaron un color hexadecimal en CSS y no pusieron uno de los números o tienen una coma de más o de menos y al final le da un error a uno y no sirve. Con este tipo de plugins esas correcciones se hacen automático. Hay muchas otras propiedades, Custom Media Queries, CMASET, Filter Properties, Resizing, colores específicos, no vamos a hablar de todas ellas, pero pueden ir a csxnext.io y aprender un poquito más de eso. Además de eso podemos crear nuestras propias propiedades de CSS, o sea, definir una propiedad con un valor y mandar a llamarlas. Y por si fuera poco, también ayuda a programar un poco más como JavaScript dentro del CSS. Este es, por ejemplo, un ejemplo. Anteriormente, cuando programábamos algo de JavaScript, teníamos que crear la variable dentro de CSS para luego aplicarla. Con PostCSS simplemente vamos y decimos, no, usted es así y ya él entiende. Pero sí,
Por último, el performance. Estudios dicen que es hasta 3 veces más rápido de renderizar que el resto de herramientas que anda por ahí. Entonces, un ejemplo. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Estamos a tiempo. Duré apenas. Terminaba. ¿Preguntas? ¿No? Yo creo que el soporte oficial de IE 8 para abajo ya está muerto, ya no existe. Flex es solo en el 11. Grupo 8, 4, el soporte por 9 y 10 desapareció. Sí. El alfa fue la semana pasada. En octubre lanzó el soporte por 8.3. Nuevos cambios solo para seguridad. Igual todos estos temas van más a que es trend, cosas que están usando que se van a ver más en el futuro. Obviamente la parte de soporte y sobre todo Internet Explorer, inclusive con Chrome hay algunos issues, no los vas a poder usar, pero lo que tratamos de hablar fue un poquito más de ver qué puede venir en el futuro o hacia dónde podemos movernos. Para mí en lo personal, CSS se está moviendo como se movió HTML al lado de server side y JavaScript. CSS va a terminar igual, ya había dado más o menos el paso con los preprocesadores, CSS, SAS, Stylus, y ahora lo va a hacer más aún con las propiedades. La compatibilidad, lo que estuve leyendo es de IE 10 para arriba, de CSS Grid. Yo en lo personal sigo usando floats, de hecho ni siquiera el Flexbox, por lo mismo, pero sí, igual estamos hablando de que todas estas cosas, por soporte, los browsers viejos, versiones anteriores, no lo van a tener, no van a tener soporte. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que podemos irnos a break y ojalá que los pueda ver en el WordCamp. No voy a estar de speaker, pero van a ver muchas cosas. Mucho JavaScript, de hecho. Gracias.